Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar algunos hechos, noticias e información muy importantes referentes a la energía, muy en especial el petróleo y la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿Quién estuvo detrás? ¿Por qué? ¿Y para qué? Uno se pregunta cuando se supone que eran la fuente de energía para toda Europa, muy en especial para Alemania. Y resulta que según las informaciones, me imagino que la habrás escuchado en algunos medios, no como deberías escucharlo, sino tratando de lavar el rostro de Estados Unidos. Pero vamos aquí a lo importante, Europa, que ha sido la más perjudicada desde que inició el conflicto allá en Ucrania, que es la que se está viendo arrastrada justamente a una problemática económica, política, social y por supuesto energética, incluyendo la militar, porque se está quedando sin armas y luego tendrá que recurrir al Departamento de Estado o al complejo militar de los Estados Unidos. ¿Quién está ganando realmente aquí perdiendo? El único ganador de todo esto es Estados Unidos. El perdedor en todos los sentidos es Europa. Entonces, ¿a qué juega Europa? ¿Por qué Europa o los políticos europeos no hacen algo para remediar esta situación y ver realmente quién es su principal enemigo? Si es Rusia o Estados Unidos. Yo te pregunto a ti, hermano europeo o hermano de esta que me sigues a través de este medio, te pregunto, ¿quién es su enemigo? Vamos, empecemos con algunos puntos importantes de esto. La destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. ¿De culpa de quién es? ¿Y cómo perjudica a Europa? Aquí te va. Vamos empezando por ese lado. Independientemente de lo que niegue el Departamento de Estado o lo niegue el director de la CIA, William Burns, o quien quiera que este sea, no me importa. Pero lo importante es que ellos lo niegan. Cuando lo niegan, solamente a 2 horas después de que saliera el anuncio en The New York Times del señor Simon Hersh, acusando el departamento o Estados Unidos está detrás de la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Inmediatamente, 2 horas después, sale el vocero del Departamento de Estado y sale William Burns, y hablo del director de la Agencia Central de Inteligencia, salen a decir que es una gran farsa, una gran fantasía y una mentira de este periodista. Pero estamos hablando del periodista Simon Hersh, que es uno de los principales o uno de los periodistas más reconocidos a nivel mundial, y que todos y cada uno de sus diferentes todos y cada una de las diferentes informaciones que pone este señor son totalmente 100% seguras. Así es que, si lo dice él, es la realidad, pero lo niega el Departamento de Estado. Pero vamos a cómo estuvo la situación. Aquí vas a entender de lo que está pasando en Europa. Pero la destrucción, ¿qué es tan importante? Hablo de que la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, por ser una infraestructura crítica en la arena internacional, es un casus belli, un caso o una declaración de guerra para los perjudicados. ¿Quiénes son los perjudicados? Rusia y Alemania. Ok, ahorita te explico, pero vamos aquí a lo que dijo el señor Simon Hersh de The New York Times, que dice lo siguiente: Estados Unidos está detrás de la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Lo dice el señor Simon Hersh. Ok, todo se preparó en los ejercicios militares que realizó el gobierno o la Organización del Tratado del Atlántico Norte hace 3 meses en esa región, los llamados Voltovsk 22. Según el señor Simon Hersh, después de 9 meses de constantes reuniones por los servicios de inteligencia, así también como el Departamento de Estado y otros actores, 9 meses de estar deliberando cómo destruir al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, se realizaron justamente en estos ejercicios militares Voltovsk número 22 en esa región. Según él, buzos de la Marina de los Estados Unidos en estos ejercicios militares fueron los que pusieron debajo de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 los explosivos que serían detonados luego remotamente. En esto también acusa al gobierno de Finlandia, de Noruega, de estar involucrado y de ser el responsable de detonarlos de manera
digitalmente. O sea, que estuvo involucrado Noruega. Aquí es donde uno se da cuenta de que cuando se dio el sabotaje o la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, cuando Rusia exigió que hubiera una investigación internacional en la cual se incluyera a Rusia para buscar deslindar o lindar las responsabilidades o buscar al responsable, se negó todas las naciones del Báltico a la participación de Rusia. Lo negaron. ¿Para qué? Para encubrir este ataque. No olvides que la señora Liz Truss inmediatamente llamó al señor Anthony Blinken y le dijo: señor, el trabajo está hecho. Ahí está la información todavía. No olvides que el señor Joe Biden, aún antes de que iniciara el conflicto en Ucrania, había dicho que iba a hacer lo posible por detener esos oleoductos o gasoductos rusos. No lo olvides, todo esto, ahí queda claro quién está detrás, independientemente. Ahora, muchos hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo de quién era el principal ganador con este sabotaje. No era caso, digamos, vamos aquí al punto importante, 43% de la energía que recibía toda Europa venía de esa región, 43%, independientemente de que algunas recibieran el 5, otras el 7, otras el 15, otras el 20, otras el 30 de energía por parte de Rusia, de estos gasoductos. Pues obviamente el más perjudicado sería Alemania, que en cierta manera estaba recibiendo hasta el 43% de la energía a través de los gasoductos. Se los destruyen, no Rusia, el mismo Estados Unidos. ¿A quién perjudica? A Rusia y a Europa. Entonces, ¿quién es realmente el problema para Europa? ¿Es Rusia o es Estados Unidos? Porque destruyó la infraestructura crítica que necesitaban para la energía. ¿Y a quién le convenía? Ahora, los europeos comprando hasta 4 o 5 veces a un precio más elevado. ¿A quién le convenía? A Estados Unidos, es obvio. Entonces, que lo niegue el Departamento de Estado, bueno, haya cada quien. Sin embargo, siguen surgiendo informaciones este 10 y 11, justamente de febrero, de diferentes medios, incluyendo de Washington Post y por supuesto de New York Times, que nuevamente ratifican que Estados Unidos está detrás de este sabotaje o de esta destrucción. Aquí lo importante es, ¿quién es el responsable? Y digamos, ¿por qué Alemania, por qué Francia, por qué las naciones más perjudicadas justamente con este sabotaje o la destrucción, digamos, este acto terrorista, por qué hoy siguen calladas? Uno no se explica. ¿Por qué se quedan calladas ante una situación crítica que está viviendo Europa? Una situación crítica, económica, política y social, y muy en especial energética. Y ya esta destrucción los perjudica especialmente a ellos. ¿Y por qué hasta hoy nadie se ha pronunciado ni condenado dichas acciones? Únicamente porque el Departamento de Estado dice que no son responsables, porque es la voz oficial. Bueno, si es la voz oficial, aunque mienta, hay que aceptar lo que dicen ellos, por favor. Pero bueno, cada quien saque su conclusión, pero vamos. Justamente, Rusia vuelve a golpear a Europa. No es Rusia, son ellos mismos. Con el nuevo paquete de sanciones introducido para el 10º paquete y con la entrada en vigor supuestamente este 4 y 5 de febrero, justamente para poner el tope al precio del petróleo y derivados del petróleo rusos, bueno, con esto pensaban castigar supuestamente, detener la maquinaria bélica de Rusia. Con esto pensaban supuestamente perjudicar a la economía rusa, cuando ya he dicho que la economía rusa está en su mejor momento, cuando el petróleo, el gas, el petróleo y el mismo gas sigue circulando por el mundo y a mayores cantidades. O sea, Rusia sigue haciendo su agosto. Ahí tenemos precisamente la flota fantasma de Irán. Ahí tenemos la flota más grande del planeta hoy en manos de Rusia. 600 buques que están listos para llevar todo su producto al mundo y sin que ya no haya nadie en absoluto que pueda poner un orden. O sea, el orden establecido, el orden que destruyó Estados Unidos y Europa, les está pasando la factura, convirtiendo a Rusia en una nación mucho más importante y con mayor poder que a ellos mismos. Pero bueno, cada quien saca sus conclusiones. Entonces, ¿qué hace Rusia? Ahora respondiendo, le habíamos dicho que Rusia había prometido que aquellas naciones que pusieran un tope al petróleo ruso, aquellas que se adherieran a este tipo de acción por parte del G7 y de Estados Unidos o de Europa, no le iba a enviar energía en absoluto. ¿Y qué es lo que ha hecho Rusia? Bueno, le da otro golpe fatal en momentos en que supuestamente empezaba a bajar la supuesta inflación, que es una gran mentira.
Aun cuando lo dijo el señor Joe Biden, es mentira. La inflación continúa elevándose en toda Europa y en los Estados Unidos. Pero vamos a lo que hizo Rusia para golpear más a un mercado energético que de por sí ya está en una situación crítica. Vamos a lo que hizo Rusia este 10 de febrero. Escucha esto. Rusia respondió a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Y vamos aquí. Hoy Rusia hizo algo que Estados Unidos no esperaba en absoluto. Redujo la producción de petróleo hasta 500,000 barriles nuevamente. O sea, rebajó la producción petrolera a 500,000 barriles que antes producía Rusia, o que una producción que tenía de, digamos, 10 millones. Lo ha rebajado a 8 millones, ahora rebaja otros 500,000 barriles diariamente. Otros 500,000, rebaja la producción Rusia de petróleo, 500,000 barriles diariamente. Esto inmediatamente impactó al mercado energético global, lo cual inmediatamente disparó nuevamente el precio del petróleo a nivel global. Y con esto nuevamente la inflación comienza a ponerse crítica. ¿Lo ven? Es un golpe ruso a las economías de Europa, muy en especial, que son las que están sufriendo la peor crisis energética. Pero vamos más lejos. Aquí te va, no lo digo yo. Los altos precios del petróleo están perjudicando a las empresas y los consumidores estadounidenses debido a los mayores costos de transporte y producción. Los precios mundiales del petróleo continúan aumentando de manera constante. En un futuro cercano podemos ver precios del petróleo de 3 dígitos nuevamente, pero a lo largo plazo este nivel no es rentable ni siquiera para las compañías petroleras. El petróleo está subiendo en medio de declaraciones sobre recortes de producción. Según representantes de la OPEP, luego de la decisión de reducir 500,000 barriles nuevamente, el precio del petróleo subirá a $100. El déficit del mercado superará 1.5 millones de barriles diariamente, incluso con la subida de tipos de la Fed. Anteriormente, Goldman Sachs redujo su pronóstico de petróleo para el 2023 a $92. En medio de expectativas de recesión, el nuevo pronóstico puede ser revisado. La posibilidad de esta alta inflación y bajo crecimiento. Claro, porque se van a elevar nuevamente la producción. Y yo le decía, aquí vamos al punto. Rusia golpea nuevamente al mercado energético. ¿Quién es el más perjudicado? Europa. ¿Quién destruyó Nord Stream 1 y Nord Stream 2? Complicando la situación para toda Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿quién es su amigo y quién es su enemigo? Y uno se pregunta, este es un casus belli. Esto, después de que hay marchas y protestas verdaderamente gigantescas en Inglaterra, en Francia, en Alemania y otras naciones, claro, no salen porque hay que ocultar lo que está pasando en Europa. En Europa ya empezaron los movimientos, ya empezó justamente los pueblos a levantarse en contra de la inflación, en contra en contra de sus gobiernos, porque ven cómo su calidad de vida se está deteriorando y cómo los altos precios están perjudicando severamente a sus economías. Así es que, este golpe es nuevamente un golpe fatal para Europa. Pero curiosamente, aquí lo importante es, yo les dije que la destrucción del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 es un casus belli. Es un caso de guerra, una declaración de guerra para los perjudicados, muy en especial para quienes construyeron esto. ¿Quién lo hizo? Rusia, el Yamal 1, el Nord Stream 1. Es Rusia, digamos, si Estados Unidos destruyó estos dos gasoductos, es una declaración de guerra en contra de Rusia. Una declaración. Claro, ellos lo niegan. Pero si sale a la verdad, es una declaración de guerra en contra de Rusia por parte de Estados Unidos. Pero también es una declaración de guerra en contra de Alemania, porque Alemania, de manera conjunta con Rusia, construyeron el Nord Stream 2. Entonces, uno se pregunta, ¿quién es Olaf Scholz? ¿Quién es el señor Emmanuel Macron? ¿Quién es Mateusz Morawiecki? ¿Quiénes son estos políticos de Europa que hoy, ante una problemática económica, política, social, empujada por Estados Unidos, incluyendo a un conflicto en el que nada tenía que ver Europa, hoy están sufriendo las peores consecuencias y podrían sufrir graves consecuencias en el conflicto? ¿Empujados por quién? Por su amigo, un amigo que es el que los está destruyendo,
un amigo que les está robando las empresas, un amigo que está desindustrializando a Europa, precisamente por esa problemática y la destrucción de esos gasoductos. Entonces, uno se pregunta, ¿quién es verdaderamente el enemigo de Europa? Pero yo lo dije, Estados Unidos lo que hizo es que iba a destruir las economías de Europa para hacerlas totalmente dependientes de los Estados Unidos. Pero ¿cuál era el objetivo primordial de Estados Unidos? Detener la maquinaria o detener la locomotora industrial de Alemania. Y lo ha logrado. 25% de la industria alemana ha desaparecido. Y así continuará hasta que dependa 100% únicamente de Estados Unidos. Como dijo el señor Joe Biden, hoy estamos mejor que nunca, claro, poniendo sanciones económicas a las diferentes empresas que le compiten a los Estados Unidos, por ejemplo las chinas o las rusas o cualquier otra. A ellas sanciones económicas. Y luego, por otro lado, le robamos las empresas a los europeos. Damos golpes severos en contra de la infraestructura crítica que necesitan para luego beneficiarnos nosotros, por favor. Pero bueno, cada quien saque sus conclusiones. Ahí nomás para que vean quién es el amigo y el enemigo. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.